¡Ey, ey, ey! Muy buenas a todos, chicos y chicas. Y estamos de vuelta en Honkai Star Rail. Bueno, continuamos donde lo dejamos. Y acabo de jugar un poco de Honkai It's Impact getting late. Clear para Where avanzar. to now? A ver. Utiliza el navegador para moverte rápidamente a distintos lugares. Cambio de mapa. Ok. A ver. Pero, no, puta. Ah. Ahí. Zona de suministros. Teletransportarse. Arlan. Hola. A ver, ¿qué me está diciendo? Ah, no me equivoqué. Ahí, hacia arriba. Hola. Soy yo. Pedí tu contacto sin tu consentimiento. ¿Sigues en la estación espacial? Claro, aún no me despedí de ti. La estación espacial se puso en marcha un programa llamado Plan de Renovación. Si tienes tiempo, me gustaría pedirte ayuda. Uf. Si te mando otro mensaje más, me quedaré sin créditos este mes. Ven, te estaré esperando. Vale, a ver. Hacemos eso para que ya deje de aparecer la cosita ahí arriba y ya debería estar. Vale. En cuanto a misiones, déjame ver. Déjame ver las misiones. ¿Dónde estaban las misiones? Ah, está acá abajo. Ahora... La travesía continúa. Me imagino que eso es para continuar con la historia. Y... pero tengo que... Tengo que hacer esto otro primero. Si no hago las misiones secundarias de este lugar, no sé si vaya a poder regresar. Dime que voy a poder volver. Porque si no me voy a matar. Porque tengo muchas cosas que It's getting descubrir late. aquí. Where to now? Hay muchas cosas que hacer en este lugar. Y es que, en serio. Uy. Míralo, qué bonito. Vale, ya está. Ahora sí puedo hablar con Arlan. Sí, sí, ahora sí. Estaba pensando ese es el objetivo. Estoy leyendo demasiado rápido. A ver, también involucra otros muchos conceptos de confidencialidad como el escuadrón de recuperación de objetos raros, el establecimiento de áreas de seguridad, la evaluación de daños de la Corporación para la Paz Interestelar. Parece muy bien organizado. Sí, todo gracias a que la señorita Asta y los responsables de los departamentos lo pensaron con claridad e hicieron una planificación adecuada. Pero la puesta en marcha del plan de renovación no es fácil. La señorita Asta también cree que se necesita más gente de la que esperábamos. Me dejó un poco repentino. ¿Me creen? ¿Te gustaría ayudar? Cuando luché contra esos monstruos de la región, tú me protegiste, por lo que te considero una compañera de confianza. Por eso fuiste la primera persona en la que pensé. ¿Cómo es que no tiene nada bueno? ¡Ey! ¡Ey, hija de puta! En realidad no es nada difícil. Los investigadores están actualmente ocupados con el plan de renovación, así que quería pedirte que fueras a distintas zonas de la estación espacial para ver si tienen ayuda. Por cierto, aquí está tu comisión. Total de 648. No sé cuánto debo dar, porque siempre he estado aquí con comida y bebida incluida. No tengo ni idea del valor del dinero. No necesito cobrar nada. Contigo colaborando del plan de renovación, espero que la señorita hasta pueda dormir más tranquila. Activo un mensaje. A ver, ¿y ahora quién? Abraham. Eh... mm,
Qué remedio, no soy de las que se... que... Llorar no sirve de nada. Tranquilízate, ¿cómo voy a proteger a la gente y vengar a tus amigos así? Disculpa, mis investigadores pueden ser muy... Ya bloqueé el resto de deciros que querían agregar. Entonces, si quieres volver a responder a las solicitudes que ya enviaron. Ok. Veamos. Tengo que seguir... A ver, déjame ver. Coordinar de compras internas. Tienda de mundo. Misiones, camino de presentación. Y ahí está. Entonces ahora puedo... ¿Dónde está? ¿Y dónde estoy yo? O sea, si voy... Es que no sé para dónde tengo que ir. No sé cómo se va para allá. Tengo que encontrar mi camino. Vamos a ver si hay algo interesante en el... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la tienda que está acá al lado. Ok. En las tiendas del mundo puedes utilizar la moneda correspondiente para comprar artículos. ¡Virga! Ah, tienen monedas especiales esto. Tienen monedas especiales. Vale. Lo que gastas al comprar artículos se irá acumulando. Ok. Uy. Uy, el mando no me funciona. Ahí está. Ah, amigo. Pero sí, a ver. La zona de la base. Vale. Entraste en una zona segura. Ajá. No te preocupes, ten la seguridad de... ¿Por qué te tiembla la voz? ¿Me te tiembla? No es así, es saber oír hablar. Cálmate ahora. Como miembro del escuadrón de recuperación de objetos raros hay que mantener siempre la calma. Si el miedo es detectado por otros, no solo se perderá la recompensa, también se arruinará tu oportunidad de vengar a Alfred. La señora Hinkel me trasladó desde la terminal de detección de obstáculos para que siguiera a Gwen Mingute, capitán del escuadrón de recuperación de objetos raros, y por eso mi voluntad en primera línea. Pero cuando llegué me encontré con un problema, es reactivar el ancla del espacio de allí. Hasta yo puedo hacerlo. No digas eso. En realidad la activación en sí no es difícil, solamente tienes que acercarte al ancla de espacio y tu campo bioeléctrico para que vuelva a funcionar. El problema son los monstruos atrincherados en el camino. Antes, cuando trabajaba en la terminal de detección de obstáculos, los monstruos eran unas sombras lejanas en las que se podía despreciar. Luego vino la pasión. Cuando supe que Alfred moría a manos de ellos, mi corazón comenzó a llenarse de odio. Pero cuando me convertí en miembro del escuadrón de recuperación de objetos raros, me encontré cara a cara con ellos. Sentí miedo. En ese momento imaginé los ojos de Alfred apagándose lentamente e inmediatamente comencé a tener dificultades para respirar. Sudaba frío y me temblaban las piernas. Qué cobarde, ¿verdad? Por mucho que quería, no pude reactivar el ancla del espacio y procrastiné por varios días. Yo me encargaré de ello. Realmente te admiro tu coraje y tu espíritu. Uy, me han inspirado. Si me avisas a dónde puedo llegar, estaré aquí esperando noticias tuyas.
Macreon, dejaré en tus manos la activación del ancla del espacio. Vale. Y tengo que utilizarlo también acá. Cofre. Todo lo que se pueda destruir hay que destruirlo. The truth of life and death, revealed in an instant. Ninguno tiene This habilidad sanctuary is por but a viento. vision. Está jodido. Ninguno tiene debilidad por viento. Va, no pasa nada. Este es Juego. A gift from the stars. Let's go. Vale. Reach the end of the story in your own way. Ancla del espacio activada. Ay, espera, eso era. No puede ser, en serio. Eso era. Vale, como un jugador de Pokémon, eso no ha sido ningún problema. A la izquierda, la cacería. A la izquierda la cacería, a la derecha la armonía, la erudición en el corazón. Ya está hecho. Perseverancia, pero pase lo que pase, aunque muera en el próximo segundo, tengo que terminar la fórmula. A la izquierda la cacería, a la derecha la armonía, la erudición en el corazón y la conservación en el pecho. Bien hecha, ahora. ¿Volviste tan pronto? No esperaba que solo recitando esta fórmula 177 veces el ancla de espacio se activara. De hecho, cuando estaba recitando la fórmula me di cuenta. Ya que me llegaste a completar la tarea para poder seguir en el equipo, debería encontrar al monstruo que mató a Alfred para vengarme por él. Te mostraré que daré ese paso con valentía antes de que caiga la larga noche de la muerte. Espero que esta no sea la última vez que nos veamos, ¿lo creen? Ay, pero es que es tonto. Las misiones. Ahí está. El camino del renacimiento. Ah, no, sí, está bien. Vale. Vean la zona de almacenamiento. La zona de almacenamiento, ya. Era por abajo. Saliste de la zona segura. Sí, no me digas. A ver. Y aquí está la entrada. Zona de almacenamiento. Vale. Acá hay un problema. ¿Qué es esto? Los dones intelectuales son una fuente de orgullo, pero el esfuerzo físico una vergüenza. ¡Qué tonterías! Entonces, ¿el trabajo físico no cuenta? Van a ver lo que es bueno. Pero lo primero no fue cierto. Atención, todo el personal presente. La estación espacial Alerta se encuentra en un periodo difícil de renacimiento. En la batalla contra la Legión, los monstruos masacraron a varios de nuestros compañeros y con crueldad arrojaron sus cuerpos al espacio silencioso. El ataque cibernético borró años de esfuerzos de investigación. Los objetos raros dañados se desintegran poco a poco en un entorno sin gravedad. Todo lo que hay hasta donde alcanza la vista se ha convertido en un yermo y los monstruos merodean en nuestras cabinas. No importa cuántos logros deslumbrantes hayan conseguido por su cuenta, ya no podemos seguir viviendo como ermitaños. Tenemos que movilizar a todos los miembros del departamento, dejar de lado nuestros prejuicios y trabajar juntos para recuperar los objetos raros perdidos y reparar las cabinas dañadas. Qué inspirador. Ahora, si no les importa, no quiero escuchar más quejas sobre el esfuerzo físico, ni quiero ver a nadie renegando del trabajo. Si están interesados en la recuperación de objetos raros, contacten cuanto antes con Wayne Migde, el escuadrón de recuperación de objetos raros de la zona de la base. Aquellos interesados en el trabajo de restauración, vengan conmigo a familiarizarse con el proceso. Quiero participar con la restauración. Muy bien, eras la joven que solía ayudar en la zona de mando principal, ¿cierto? Tenemos una tarea especial para ti.
A 45 metros de donde estamos ahora, el camino tiene un desperfecto grave. Ya lo comprobé, hay monstruos ocupando el almacén de municiones pequeño al otro lado del desperfecto. Me temo que los miembros comunes y corrientes no pueden hacerse cargo de ellos. No te preocupes, déjamelo a mí. Sí, asegúrate de reparar el camino y eliminar a los monstruos que constituyen el punto de destino. Todavía tengo muchos asuntos que atender. Cuando hayas terminado, ven a informarme. Hombre, que el... Simple. Facilito. ¿Y esto qué es? ¿Cómo? Ay. Maravilla inaudita. Maravilla inaudita está hecha de materiales ópticos especiales. Cuando entra en contacto con un ser vivo, por ejemplo, al andar, el bloque que se tocó se ilumina. Ilumina todos los bloques para que se conviertan en un camino físico. Algunos bloques especiales sirven para teletransportarse. Cuando pisas uno de ellos, te teletransportarás al otro parecido. Ten cuidado al utilizarlos. Me cagué todito. Looks good. Ay. Muere. Vale, no tengo ninguno de electricidad. Rules are made to be broken. Sobre todo estos son neutros, son físicos. Ah, no son todos físicos. Hay uno de viento y imaginario. You're welcome. Viento imaginario. It's too late to repent. Eso está muy Scared bien. yet? Who's the lucky one today? Y ahora vamos a colocarle With me defensa. out here, how can we lose? O sea, no Let's creo go. que aguanten hasta el siguiente turno. Batter up. Try that again. Vale, ataca de nuevo. You can't run. Clemency, the time is now. Vale. Reach the end of the story in your own way. Ok, ¿qué fue? Ya, ¿eso era? Otra vez. Hinkel. Ah, has vuelto, jovencita. Déjame cerrar los ojos y evaluar tu trabajo. Hay un retraso de 0,5 milímetros en el momento en el que el sonido llega a ambos oídos, así que la fuente se encuentra a la posición de las 3 o las 9 horas. El sonido es mucho más fuerte en el oído izquierdo, lo cual sonido a la posición a las 9 horas. Eso significa que los monstruos a las 3 horas han sido eliminados. Buen trabajo. ¿Qué habilidad? Es solo ecolocalización, no es la gran cosa. En el departamento de ecología de ERTA cada día tratamos con todo tipo de criaturas galácticas. Desarrollar esta habilidad es solo parte de nuestro entrenamiento. Los miembros de ERTA tenemos diferentes habilidades. Cuando conozcas a más de los nuestros, dejará de sorprender. En fin, gracias por tu contribución a la estación espacial. Toma la... Me acabo de confundir con la parte de abajo, perdón. Esta es la recompensa que le solicité a la investigadora jefe. Tómala. No puedo aceptarla, no fue nada. No, las pequeñas cosas son las pequeñas cosas las que hacen posible la reconstrucción. Cuando yo era un miembro desconocido del departamento, las primeras personas que escatimaron en su esfuerzo para construir la estación espacial me dijeron: este universo es hostil, vasto y oscuro. En este vasto universo hay innumerables ojos que observan en este lugar con todo tipo de intenciones. Algunos codician sus objetos raros, otros envían su neutralidad y libertad. También hay otros que los desprecian al considerarlo un peón que puede ser destruido y pisoteado a voluntad. Quizás solo los investigadores comprendemos las alegrías, penas, epifanías y sentimientos de compañerismo que ha traído consigo. Es por eso que debemos dar todo por defenderlo. Vale, siguiente misión. It's getting late. Where to now?
Buen chiqui. Nos encontramos de nuevo. ¿Estás de vacaciones otra vez? Siéntate a mi lado y descansemos juntos. Escuché que necesitas ayuda por aquí. Majestuosa legión, el caos de la estación espacial, el armario de objetos raros. Parece que nunca podemos tener un descanso de todo esto. Es hora de despedirse de la investigación y retirarse a una vida tranquila y ociosa. Tranquila y ociosa. Ah, veo que también eres una persona de buen gusto. También has venido aquí a desconectar e incluso has elegido el mismo sitio que yo. Rara vez se puede perder el tiempo así que... disfrútalo mientras puedas. Si no fuera por todo el revuelo, estaría encerrada en la cabina haciendo lo que estos llaman investigaciones. Ya he llegado hasta aquí, y además no me he quedado calvo. No hay que preocuparse por estar peor que los demás. Lo peor que puede pasar es que perezcamos todos juntos. Míralo de esta manera. Aunque haya un estallido de neutrinos que anuncie la destrucción, vale la pena ver un espectáculo tan hermoso. Estoy tan feliz ahora de poder desperdiciar libremente mi vida. Simplemente tan feliz. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué te parece? Ya hemos compartido parte de mi alegría. También podemos compartir algunas de mis tareas. En el departamento de artes instrumentales hemos recibido órdenes de hacer un inventario de las distintas pérdidas de la estación espacial. Eso incluye la evaluación de áreas como el andén. Todos los bienes dañados por la legión en la zona, ya sean muebles o inmuebles, deben ser fotografiados e informar a la corporación. No puedo hacerlo solo. ¿Por qué no me echas una mano? No te preocupes, también habrá algo para ti. Tal vez puedas observar las estrellas mientras tanto. ¿Qué labia tienes? Tú preocúpate de conseguir esas fotos. Te estaré esperando aquí, tarareando alguna canción. La galaxia es realmente un espectáculo para la vista. La zona de suministros. Vamos entonces. Otra vez. Ay, no. Ay. Zona de suministros. Si he hecho ruido, ¿por qué no se mueven? Míralos, ahí están, repiola ellos. Ahí estoy. Ahí está. Alguno que tenga... Este tiene debilidad de viento, ¿verdad? The truth of life and death. Reveal this sanctuary. No apunté. It's but a vision. La dial con debilidad de viento. Ah, sí. Este tiene debilidad de fuego, así que puede ser un ataque individual. I told ya I could fight. Tiene debilidad de hielo. Watch this. Let's make it quick. Debería de subir el nivel a marzo. Porque si no, no vas a encarar. Uy, murió. The time now. Ahí va, ese. Y... ahora esto. Everything is ordained by the so profound secrets of the stars. Give these trailblazers your blessing. Okay. My turn. Acá, ¿con qué? Vamos a darle defensa Right there while I que give la you va a a necesitar. present. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Let's go. Los dos tienen... Ahí está. Este debilidad viento. Llegate a cagar.
Scared yet? Este tiene debilidades de fuego. Este debilidad de hielo. Let's make it quick. Con eso ya está. Rules are made to be broken. Y ahí. You can't A ver si fight. tuviera CL. It's too late to Que repent. así es como se le dice en Impact Third en japonés. Estoy aprendiendo. No sé cómo se le dirá acá en inglés. Si sigue siendo CL. You couldn't have Yo done it bien. without me. Pero si no, bueno, la cosa es que ese personaje es cuántico. Entonces, si lo tuviera, podría hacerlo más piola. ¿A dónde tengo que ir? Pues, sí, por allá. Vamos. Tú tranca, yo camino. No voy a joder al robotito. Ah, no tengo permisos. Pero ¿cómo los consigo? Es que necesito llegar allá. Déjame ver el mapa. Puta, no puedo ver el mapa. Logros, ansia de batalla, recoger. El mapa... Ah, aquí está. En el piso 2. ¿Y yo estoy? No, el piso 1 está abajo ahí. Tengo que rodear. Vale, gracias. Dispositivo de control. Básicamente para mí esto es Honkai con una UI de Genshin. Excepto por la parte que tiene el combate de Pokémon. Yo todavía no me termino Honkai, Step aside. pero I have ya no interest in estoy stoking a conflict. punto. The time is now. O sea, a punto no, voy como en tercio de The todo el truth juego of life and y death, todavía lo siguen revealed in an actualizando. instant. This Que me sanctuary voy a llegar a cagar. is but a vision. No avanzo. Porque hay montones de lore, pero Scared yet? una cantidad exagerada. Watch this! Just a scratch. You're annoying! Marzo me recuerda a Federico, no sé por qué. I don't remember inviting you. Everything is ordained by the stars. Oh, profound secrets of the stars. Give these trailblazers your blessing. I told ya I could fight. Ahí Take está. this. Facilito. Reach the end of the story in your own way. Vale. Ha. Rompo esto. Vengo de vuelta. Y si encuentro algo para interactuar, también me lo llevo. Porque, ¿sabes? Si hay coleccionables, tienes que agarrarlos todos.
Siempre. Aquí es donde estuvo el boss, ¿no? Sí, aquí fue el boss y además está acá Himeko. Pero todavía no voy a hacer lo de... A ver, ahí está. Ahí va uno. Vale. Entonces, ahora me voy de vuelta. Y tengo que hacer todas estas misiones antes de salir de aquí. O sea, por lo que tengo entendido, el mundo del juego es exageradamente extenso para ya estar en la primera versión. Entonces, hay mucha historia que tenemos que ver. Y yo voy recién por el inicio del juego y ya llevamos, no sé, como 2 horas jugando. Más de 2 horas, un poquito más. Y todavía queda mucho lore que absorber. Y de hecho, lo mejor sería jugar Honkai Impact Zero antes que este juego para entender todo lo que está pasando. A ver. It's getting late. Where to now? Por cierto, sé que hay un... Vale. Ajá. Sí, todo... Voy a avanzar lentamente para el que... para el que quiera leer. O sea... Ahí. Y bueno, como iba diciendo, lo mejor sería que jugásemos Honkai Impact Third antes de este juego para entender todo lo que está pasando. Y aún así no lo podrías entender todo porque te hace falta también leer el manga. Y también están los otros 2 juegos de Honkai, que uno es Guns Girls Z, si no me equivoco, y luego está Honkai Gakuen, o Gauken, perdón. Entonces, sí, hay montones de cosas para hacer en el universo de Honkai. Y de hecho no es solamente uno. Porque el que haya visto cierta parte del juego o sea, me refiero en Honkai Impact Third, va a saber que este es solamente uno de los muchos universos que existen. O sea, lo más probable es que sí nos encontremos algo que ver con el Honkai. Pero de los Searchers, no sé. No sé si tenga algo que ver con los Searchers este mundo todavía. Capaz que no, de momento. De momento. Porque el Honkai es una parte importante del juego. ¡Ah, hombre! Está en el nombre. Así que aparte de los personajes no me pueden entregar un juego totalmente distinto que no sea Honkai. I told ya I could fight.
sería como un poco un límite. Rules are made to be broken. You don't say you're welcome. Sucede la misma cosa extraña, un escalofrío te recorre la espalda. La nieve te nubla la vista y ves aparecer esa imagen familiar otra vez. En esta ocasión está aún más cerca. Nota su presencia y su poder. Uli, el león de la reminiscencia. Vuelve a aparecer. Está flotando en el aire con la cabeza inclinada hacia abajo. Te está mirando. Aunque no sabes con certeza qué partes son sus ojos. Te recuerdas a ti mismo que debes mantener la calma y completar la misión. Hablar con él. Qué casualidad, nos volvemos a ver. El caos se convierte en tiempo. El abandono de tu deber pasará. El volumen deja de ser proporcional. Los pasos disminuyen. Un paso, 2 pasos, 3 pies. Lejos de todo. Ten cuidado. El tren helio avanza. El bebé cae del suelo. El cáncer está creciendo. Te responde después de escuchar lo que dices. Notas el frío en la cara y se te ponen los pelos de punta. Después se aleja y desaparece en un instante. Sientes alivio. Escuchas la voz de Erta justo en el momento oportuno. Te has vuelto a encontrar con Fury. Bien trabajo. Buen trabajo. Los probadores anteriores ni siquiera tuvieron una respuesta de Fury. Parece que se ha calmado y ya no está tan entusiasmada como antes. Su voz ha recobrado el registro mecánico y carente de emoción habitual. ¿Y fue lo que actualizaste? ¿Qué esperabas que fuera una actualización? ¿La siguiente versión de un juego? ¿Unas pocas recompensas cada 6 semanas? Resopla Erta. Esto es un universo en miniatura. Si pudieras ver todos los cambios de una ojeada, ¿para qué estaríamos perdiendo el tiempo en estar todo el rato entrenando el universo? Podría crear un universo para... podría crear un jardín para tu tren y ya está. Erta suspira. Hay un descargador más adelante. Recuerda utilizarlo para ampliar tu equipo. Tu cerebro se está adaptando gradualmente al universo simulado y la RAM disponible será cada vez más accesible y podrás jugar con más gente. Bueno, ya está. Ve a elegir tu bendición. La bendición de la reminiscencia se manifiesta en hielo. Puede potenciar y dar bonificaciones en hielo. Vale, esto me gusta. Dejen añadir algo al escenario. Dijo que se quiere usar cosas era... no sé. Clemency? Never heard of it. The truth of life and death. This sanctuary is but a vision. I told ya I ¿Qué could estaba fight. diciendo? Se me olvidó lo que estaba diciendo antes, perdón. Let's make it quick. Bueno, pero algo tenía que ver con lo de Honkai, ¿no? Que no me podían entregar un juego de Honkai sin que fuese un jodido Honkai. Aparte de solamente los personajes. My turn. Y claro, eso tiene sentido lo que dije, porque... ¿para qué quiero un juego de Honkai si no tiene nada que ver con Check Honkai? out this awesome move. Porque de momento todo bonito, todo muy color de rosas. Pero de momento hemos visto personajes nuevos y dos de los antiguos. O sea, dentro de la historia. Esa es la terminal de descarga, voy a probar. Mira, a la izquierda están tus amigos virtuales en tu cerebro. Y a la derecha los amigos que están descargados en la RAM del sistema.
Llámame para formar un equipo de 4 personas. Ella permitirá utilizar la bendición de la reminiscencia a su máximo potencial. Confirmar. Ya está. Y bueno, que si hay alguna parte de la historia que tenga mucho más que ver con lo que se ha visto antes en Honkai, me gustaría. Let's go. Oh, poor you. Maybe you can keep it down? Me gustaría que hubiese una parte así que tuviese más que ver con lo que vimos antes. You have the worst luck running. Watch this. Let's make it quick. Pero no que sea tan brutal. Rules are made to be Porque- broken. Digo, como que te puede gustar un personaje mucho, pero después también se muere igual de rápido. Para ampliar la sesión, el sistema crea un conjunto de zonas para Noise. paso por el portal de transportación para ir a la siguiente zona. Abre el mapa. Tiene un mapa que prepara. Ay, Dios, ya. Que esta función es muy útil. Sí. Vale. Yo solamente quiero terminar esto para continuar con la historia, sinceramente. The truth of life and death. This sanctuary is but a vision. Después podríamos tirar al gancho. Al gancho. Told you. Al gacha. Podemos tirar al gacha luego, ¿sabes? Por los loles, a ver si sale Broña o CL. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours. Time to twirl. Watch this. This is gonna hurt. Clemency, the time is now. Oh, hizo crítico. Nice. Universo simulador. Los enemigos van cayendo y no puedes contener la emoción. Eres un genio. No tienes ninguna duda. Tu concentración se empieza a desmoronar. Adoras el temblor de cada hoja y disfrutas del poder destructivo de un sinfín de pensamientos de que caes en cuenta de que algo te pasa. ¿Tú no eres así? Oh, aquí viene. Aquí Billy. Una voz rompe a reír a carcajadas. ¿Cuánto tiempo? Te he hecho mucho de menos. Se te pone la piel de gallina, el entusiasmo contagioso de un loco. Aparece ante ti, sin cabeza, con una máscara en los brazos. Te saluda con la mano, sin dejar de girar en círculos, con los brazos colgando en el aire. Los músculos controlando los nudillos temblorosos y la postura de una estatua. Estoy tan triste. De repente se le nota abatido. ¿Por qué te has muerto? Gime de dolor, mientras las lágrimas resbalan por el dorso de tu mano. Siento como si hubieras muerto de verdad. Has caído demasiado tiempo y el universo perdió su orden. Empiezo a aplaudir. Entonces todo empezó a convertirse en un caos. Esto es lo que quiero. Quiero abrazarte. Desgraciadamente solo soy una ecuación en un ordenador. Vaya, eso parece genial. Este vándalo ha vuelto a descubrirlo. Tendré que decirle a Tornilum que vuelva a modificar sus datos. Tengo que pedirte disculpas, en serio. Me escondí durante todo un año preparando un ataque en tu tren solo para volverlo con tus seguidores anónimos.
No me puedo resistir, lo siento. Se lleva la mano al pecho en señal de culpa y se inclina solemnemente. Este sinvergüenza sigue fingiendo. Ya se ha dado cuenta que no eres aquí, Billy. Eres aquí, Billy. Estás vivo y bien. Qué oponente tan interesante. Por favor, juega más conmigo. Eso es lo que quiero. Crece y vénceme. Tom pisotó en el suelo con fuerza y se desvanece. Quedas buscando aire mientras escapas de este tormento. Ajá, el león de la exultación, explica Erta malhumorado. Un león muy escurridizo... no sé hablar, perdón. Un león muy escurridizo que parece haberse dado cuenta de que es una simulación. Pero no creo que le importe. Es muy charlatán y bastante peligroso. La próxima vez aguanta un poco y habla con él. Gracias por adelantado. La bendición de la exultación... No le encanta ser sorpresa por lo que puede hacer para que hacen ataques adicionales. Esto. Step aside. I have no interest in debería ir bien todo. Vale. Eso fue. Time Nice. to twirl! Debería de hielo. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move! Oh, poor you. It's too late to repent. Time to twirl! The truth of life and death. This sanctuary is but a vision. Watch this! Rules are made to be broken. Vale. Fin de la batalla. Good. Y va otra vez. Y ahora... Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours! My turn. This is our chance. Todos del lado Oh, poor you. debilidad, entonces me sirve como necesito el escudo. Después van a quedar sin su turno. Genial. Quedan sin su turno. El siguiente... Clemency, never heard of a time now. Para agarrar un poco de... Time to twirl! Ok. Este no... Va a ser normal, ya está. Vamos al jefe. We need a strategy. Este es el jefe, ¿no? Move carefully. ¿Alguno con debilidad? No. Bueno. You have the worst luck. Watch this! Let's make it quick. Take this! What are you looking at? Maybe you can keep it down? Time to twirl! Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours! God. Step aside. Vale. I have no interest. The truth of life and death. This sanctuary is but a vision. Vale, no necesito un carajo. My turn. Ok.
Esto le quita, esto le quita. Oh, Vale. Genial. Buen trabajo. Eso es todo por hoy. He hablado con algunos colaboradores y hemos decidido redoblar esfuerzos. La próxima que vengas disfrutarás de la versión oficial del universo simulado. ¿Cuándo tuvieron esa conversación? Cuando estabas con las pruebas. Te responderé esto. Tenemos formas de comunicación mucho más poderosas que la de la corporación en la sociedad del conocimiento. En lo que respecta a la gente con nuestro consciente intelectual, esta comunicación es muy eficiente. A Stephen Lloyd se le han ocurrido unas cuantas ideas para que el universo simulado sea más divertido. No nos servirán para atraer más eodes, pero pueden ayudar. Pero puede que te ayuden a pasarla mejor. Suspirar. Salir. El universo simulado permanecerá cerrado durante un tiempo. Queremos revisarlo a fondo y pensar qué hacer con Aja. La próxima vez jugarás la versión oficial del universo simulado. Abandonaremos la versión de prueba. ¿Qué pasó con Aja? La exaltación es un neón muy extraño. Es a la vez confuso y lúcido. Y menos tozudo que los demás eones. Aja no se limita a un solo concepto. Es posible que haya visto a través de la naturaleza del universo simulado. Puedes irte. Te enviaré un mensaje cuando estés listo. De acuerdo, adiós, Serto. Por cierto, ahí tienes una enciclopedia del universo simulado. Puedes echar un vistazo si no tienes nada mejor que hacer. Pero si no te interesa, olvídalo. ¿No es parte de la naturaleza humana coleccionar? Vale. Clipboard, Folie y Aja. Vale. Acá están las bendiciones. Uy, hay un regalito. Vale. Entonces ahora podemos continuar con la historia, ¿no? Se supone. Me parece que sí vamos a poder volver. Me parece. Porque si nos están dando tantas cosas así como misiones para el futuro. Son de suministros. Vale, tengo que volver allá. Vale. Zona de mando principal. Déjame ver cuánto llevamos de video. 1 hora. Y solamente haciendo misiones secundarias. Pero vamos, que estos videos de Honkai no los voy a editar. Porque el juego es demasiado bueno. Y tal vez voy a comentar tantas cosas que no las voy a alcanzar a meter todas en edición. Entonces... Vamos, que no voy a hacerlo todo como debería. En resumen. Porque no me da. Así que, zona de suministros. Me gustaría quitar la barrita que hay abajo, que no está ahí, pero es que no se puede, lamentablemente. Vamos a ir a ver a nuestra profesora favorita. Quien no entiende esa referencia, por favor, juegue al puto Honkai Impact Third. Porque es... Oh. O sea, sí que les va a dar un poco de... un poquito de traumas luego. Y tal vez, no sé, nostalgia al jugar este juego. Pero, bueno, es que hay muchas cosas que deberían entender. So, have you thought things through? Y bien, ¿tomaste ya una decisión? Sí, o sea, quiero unirme al expreso, no voy a tomar el final malo, toma ya. Then come with me. Pues ven conmigo, ok. let's go. I'll be waiting Time to get on. till we make it. Oh,
journey. Dios, la música me deja el frío. Hey, you over there looking dumbfounded. Yes, Pom Pom's talking to you. Himiko told Pom Pom about your situation. Now listen up. Pom Pom will only say this once. Pom Pom's sure there have been lots of people telling you how special you are lately. But this is the Astral Express. And everyone on here has their secrets. Since you chose to board, you can abide by the rules. You're not the only special one here. You'd best remember that. I'm Pom Pom, the conductor. Just come find me if you have any trouble. Ok. Mi hogar está en las estrellas. Oh. Se siente raro. A ver. Abro la rueda de atajos. Ya para la paz interestelar. Oh. En serio, la música me pone la piel de gallina. Here already? ¿Ya estás aquí? Estoy tratando I de was cerrar, just me quedo engaging allá. ¿Y dónde está la habitación de 7 de marzo? Oh? Why are you interested in her room? Ah, Pom Pom remembers Himiko saying that you... very brave. Very foolhardy. But that is what a trailblazer should be like. March 7th's room is in the express sleeper compartment. She's always running around, so she might not be there. ¿Y la habitación de Dan? Dan Hong's room? Oh, you mean the archives? He's just sort of living in there, I guess. I can't be bothered getting him out. March 7th's room is right next to the archives. You can visit him on the way. ¿Eso es un fonógrafo? You recognize this as well? Himiko always likes to bring back weird junk and try to fix it. That also got modified a bit. Esas son todas mis preguntas por hoy. Pom Pom still needs to prepare for the Express's warp jump. You can look around the place yourself. No matter where you go on this train, Pom Pom will always have my eyes on you. Bro. Himiko likes using the phonograph a lot. She says it can play melodies from the past. Welt likes collecting these jet black discs. It seems like they could be antiques. He'd be very happy if you could bring a few back. Usa el fonógrafo para cambiar la música del Bowen. Al explorar los mundos, encontrar el disco para desbloquear nuevos temas. Uy, 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 uy. Entonces... There seems to be the sound of electronic equipment. Soy yo. Ah, it's you. The door's not locked. Come in. Ok. Can I help you? Solo me va a pasar el Feel rato. free. This is open to everyone on the Express. While many of the roads that Akivili traveled along no longer exist, I think it's still meaningful to record our adventures as current passengers of the Express. I enter the collected data into the Archives databank. I try to catalog the people and places the Express encounters, and compare and contrast them with the existing records. Do you see the terminal over there? It can be used to view information already stored in the databank. Do give it a go. Ok. Estantería. Esto es para los libros. Ya. Eso es bueno. En los archivos puedes encontrar una gran cantidad de información recuperada entre las expediciones trazacaminos por toda la galaxia. Entra la interfaz de personajes. Mira los detalles del personaje. En los archivos puedes ver la historia y escuchar las voces de los personajes.
Oh, esto es como... Es como Genshin, no me jodas. Acá están todas las líneas. Ya. Man. A ver. Oh. Hay tanta referencia acá, bro. Vale, me imagino que pronto vamos a ver algo relacionado con estas dos. Pronto. Ahora podríamos tirar al... Podríamos tirar al gachapón. Tengo muchas ganas de tirar al gachapón. No sé si se nota. Se nota poquito. Salto. Salto de partida. Vamos. Veamos que tocó. Archivos. Cornucopia. Colapso celeste. Blindaje. Antagonista. Flechas. Cornucopia. Hogar destrozado. Archivos. Pela. Cada 50 tienes... Vacío, rueda mecánica, flecha voladora, excelente, sentimiento compartido. ¡Ah, eso! ¡Eso era! Hijo de tu madre. ¿Y cómo se consiguen estos? ¿Quieres consumir el estelar para comprar? Sí. No tengo estelar onírico. Esto es salto de partida, ¿entiendes? ¿Cuánto? Es que puede salir todos estos, pero de acá, ¿cuál me interesa? No está ACL, así que vamos a tirar al de acá. A probar. Vale. A ver. Dungeon. Tela. Bien. Fue algo horrible. Horrible cuanto menos. Vamos a equiparlo con cosas raras. O sea, siempre hago eso en todos los juegos en los que puedes darles cosas a los personajes, que los equipo con cosas raras y ya. Vale, acá está 7 de marzo, ¿no? The door is unlocked. ¿Debería entrar a mirar? Ah. Better to wait till the room's owner comes back. Ahem. Hi. Hello. Attention all passengers. Attention all passengers. Ah, mira, ahí estaba. You took long enough. He won't be Viaje. here, so just leave him be. Oh yeah, take these. A tiny bonus from the conductor to the passenger. Oh, bueno. Esto, recoger. 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 Okay, everyone, hurry up and find a place to sit down. Try not to be like March.
Pom-Pom's going to start the final preparations for the jump. Hoy es el ayer de mañana. La travesía continúa. Completado. Tenemos ya los amigos. A ver, el teléfono y el enchufe de amigos. Ay, no, era con el otro. Amigos. Pues... Esto es básicamente Genshin. O sea, Honkai con la Wii de Genshin. Vale. Me puedo sentar acá. Sentémonos. ¿Estás listo para ir al siguiente planeta? Digo, sí. ¿Qué más hay que hacer? The universe. The Astral Express. Eons. Did I get dragged into a science fiction movie or something? This Stellaron thing in my Are you body? trying to touch the stars? I've done stuff like that before. But it wasn't stars for me, though. It was lights. When I first woke up after being rescued from the ice, I could see clusters of stars in front of me. I reached out for them automatically, but they turned out to be the carriage ceiling lights. The whole crew was watching me. It was pretty embarrassing. ¿Te rescataron del hielo? Oh, I forgot to tell you. Before all this, I was stuck in a huge block of ice drifting through space. Himeko and Mr. Yang and... who was it again? Anyway, they figured out a way to melt the ice and saved me. ¿Recuerdas lo que pasó antes de que te congelaras? I don't remember a thing. Who I am, where I'm from, my name. It's like everything was erased from my mind. March 7th was the day they found me, so it stuck. Ever since then, I've been hanging out on this train and following it to whatever destination it decides to stop at. I'm hoping that one day I can find my past. What am I talking about this for? A way to get everyone down, huh? Lo siento. It's fine. I was the one who brought it up. Cheer up! It's not every day someone gets to ride on the Astral Express. Ah, here comes the conductor. The Express has reached a safe distance from the space station. We'll be jumping in about 10 minutes. Return to your seats, please. Both of you! Things could get bumpy. Thanks, Pom Pom. But did you really have to come and remind me? I'm not a newbie, you know. Well, it wouldn't be necessary, but Miss March 7th likes to challenge herself. And falls over every time. That's just called never giving up. Conductor, can I get a juice, please? Thank you! We're jumping in 5 minutes. You can have something to drink when it's over. Vale, vamos a sentarnos. Un sofá muy cómodo. Parece que te vas a quedar dormido justo después de sentarte. Agarrarse fuerte y esperar a que termine el salto. Hello? Hello, hello? All passengers, please return to your seats. The train is about to make the jump. Hold on, everyone. I won't fall over. I won't fall over. 5, 4, 3, 2, 1. After all those millennia, is this what Eurilo 6 has become? Uh-huh. So, that snowy planet is our destination this time? Yes. Looks like this trailblazing expedition won't be easy. Spatial readout anomaly. Star rail stability is down to 12%. Schedule alteration.
7-day stopover time, extended indefinitely. Anomalía. The complex locality of this world has been affected somehow. The star rail has been blocked off by something. Take an ordinary train as an example. It's like the tracks up ahead have suddenly snapped, and the way forward leads straight into a collapsing abyss. The only sensible thing to do would be to brake hard, right? If we try to force our way ahead, there could be a hefty price to pay. This again? Don't tell me. It's gotta be. The results of the preliminary analysis are here. The anomaly stems from a Stellaron, as always. El Stellaron. Yes, just like the one that's been placed into your body. ¿Qué hacemos? Don't worry, it's not the first time our route has been obstructed by a Stellaron. Stellarons are clouded in mystery. Even Herta isn't able to fully understand them. But at least we know how to neutralize their influences. The only thing we can say for sure is that their arrival causes massive changes to civilizations and ecosystems. They also generate distortions in space, such as fragmentums. There must be an inextricable connection between the Stellaron we're dealing with here and Eurelos 6 becoming a frozen planet. Our current theory is that Stellarons are seeds of disaster, planted by a certain eon throughout the universe. We can't continue to trailblaze without removing the source of the disaster. A ver. Lo que quiere decir eso es que... That we've gotta get busy. I'd like to entrust this trailblazing expedition to March, Dan Heng, and you. The objective is clear. Find the Stellaron responsible for the disaster and the spatial distortions, and bring it back to the Express. We'll deal with the rest. Awesome! We get to work as a team again. ¿Ustedes no vienen? Someone has to stay on the train or Pom Pom will get lonely. Not to mention, Nanook threw us a glance just now. If we're targeted by the Antimatter Legion, then things could go south fast. So it's still not our turn. I know you really want to go, but we should give the youngsters a chance to get out there on their own. It'll be a good opportunity for them to bond. March, if you two are ready, why not go and find Dan Heng? He's probably already started collating the ecological data and survey results for Eurelos 6. It's always good to know more about the destination before you start a journey. En la devastadora noche invernal. Una gran aventura congelada. No sé hablar, perdón. Me cuesta, se me traba la lengua. Are you doing okay after your first jump? Dizziness or retching are normal reactions. You'll feel better once you get used to it. Estoy bien. So you have high compatibility with the Express. That's good. I went through the Express's database, and it seems the environment on Eurelos 6 has undergone drastic changes in the past few centuries. It was not a frozen planet to begin with. Walt dijo que era la consecuencia del Stellaron. He said so? Considering the spatial obstacles that the Star Rail has encountered, it's highly possible. I've conducted a preliminary survey and found that there's one area with a relatively normal temperature on the surface of the planet. By normal, I mean a temperature that just about allows for human survival. If I had to choose a site for initial investigation on this trailblazing expedition... Himeko quiere que vayamos tú, 7 de marzo, y yo. As I expected. Before you came, whenever March wanted to go anywhere, Himeko would make Mr. Yang and me go with her. And even after you arrived, I didn't suppose I'd be the one to be...
liberated of that. I assume the trailblazing objective this time is to find the Stellaron on Eurilo 6 and dispel the effect it's exerting on the Star Rail. Right? I see. You should find March. I'll join you two once I'm ready. Listo, siempre estoy. Did you talk to Don Hung? How'd it go? No parece que la pasé en la idea del viaje. That's our Don Hung. Always trying to look cool with his poker face. Don't mind him. Relax. Don Hung and I are experienced trailblazers. We got your back. Well, are you ready? ¿Sí? When I first saw this planet, I thought, a world covered in ice. Could it have something to do with my past? Now I can't stop thinking about it. Still, the ice that trapped me was six-phased ice, a very rare substance. I don't think you can find it on your average planet. Tendremos que ir a comprobarlo. To be honest, I think I'd be kind of annoyed if I found out this was my home world. It looks freezing. Pretty girls aren't frost resistant. What? Is there something on my face? Nah, I was just imagining all the fun we're gonna have here. I feel sorry for this world. First the Stellaron, and now you. Vamos. All right, here comes the Eurilo 6 Trailblaze team. Eurilo 6. We're here. Snatch Naya. It really is one big snowball. No hace mucho frío. Well, the Trailblaze path grants us faint power. It allows us to better adapt to harsh environments. Snow as far as the eye can see. Which direction should we take? Based on the coordinates, the target should be up ahead. Then what are we waiting for? Let's go! Así que tenemos que caminar. ¿Por qué no aterrizamos directamente al destino? Do you want to mention the time we smashed a hole through Taikian Stadium? Or shall I? Please stop bringing that up. Let's just say that landings and crowds don't mix. Unless you enjoy trailblazing through 2 weeks of community service. I said drop it! Remember, we should stay vigilant. We know very little about this world. Calm down. Between the three of us, nothing will stand in our way. I mean, come on. You've got a Stellaron in your body. I have my special six-phased ice powers. And Don Hung, he's got that mysterious past thing going for him. So if people start creating trouble for us, they're gonna regret it. Lo mejor será que nosotros no busquemos los problemas. Well, let's not get ahead of ourselves. Let's go. Braving the unknown? That's the real spirit of trailblazing. This place still hasn't been corroded, yet fragmentum monsters have already made it here. Me imagino que debe ser algo similar al Honkai. Qué objeto tan extraño. Parece que no es de las llanuras nevadas. Quizás el señor Yang sepa qué es. Le preguntaré. ¿Qué es esto, señor Yang? Es un cáliz, una extraña entidad nacida del fenómeno de la distorsión del espacio. Hay algunos datos de la realidad de los cálices que podrían ser útiles, pero ten cuidado al entrar en contacto con ellos. La existencia de estos cálices sigue siendo un misterio para nosotros, y el peligro que encierran es incalculable. En tu próximo viaje, es posible que te encuentres con otros cálices como este. Los datos de la realidad almacenados en los distintos cálices pueden variar, así que estate atento. Nueva función disponible. Cáliz. Hola. Derrota de enemigos para obtener materiales generales. Ok. Vale, ya.
Son como dominios. Did you see that? I think something's moving. It's just... Investigar. Hey, Alguien se está get out of congelando ahí. there or you'll shiver to death. Holding your breath won't help. I got this, March. Someone's got their head stuck in the sand, or the snow in this case. They just need a helping hand. Ouch! My fine fellow, was that really necessary? Is crawling around in the snow a crime these days? I mean, come on, surely. It doesn't warrant a spearing. But then again, how can I blame you? I mean, I caught you off guard. It had to happen. You could even say I deserved it, huh? Besides, I made a gallant group of new friends as a result. Is Captain Japard around? He's an old buddy of mine. Who? Wait, you're not Silvermane Guards? Well, why didn't you say so? Turns out we're on the same side after all. Pleasure to meet you. The name's Sampo Koski. Yo soy Bagriel. Excellent, I'll remember the name. I never thought I'd run into friends from the same line of work out here in this frozen wasteland. Business is bad these days, but fear not, Sampo Koski isn't interested in hoarding. There's more than enough treasure to go around, so let's get rich together. Say, why don't we join forces? I have reliable intel the main strength of the Silvermane Guards is being deployed to the front line. This is a golden opportunity. Los guardias creen Argenta. Come now, friends. I can understand the mistrust, but there's no need for the charade. Then again, I know the rules. Vigilance is the name of the game in our profession. It's my fault for letting my enthusiasm and sincerity get the better of me. Anyway, a meeting like this has to have been written in the stars. Ask me anything you like. I won't skimp on the details. Still make it snappy. You're never more than 10 feet from a Silvermane Guard. ¿Hay algún asentamiento por aquí? Settlement? What a literary turn of phrase. Why, there's only one place in this world where the living still reside. Our beloved Bellabog. The further away you get, the dicier things become. The city of preservation, the towering citadel, humanity's last bastion against the eternal freeze. It may sound a bit over the top, but those names are grounded in truth. The only place humans can eke out an existence is behind those impregnable walls. ¿Por qué te escondías en la nieve? Me? You guys scared me to death. There I was, looking for relics to sell, when all of a sudden you came stomping over. I thought the Silvermane Guards were paying me a visit. Seriously, though, try treading a little lighter next time, huh? If you run into the guards, they won't hide in a snowdrift, and you'll be in a cell before you know it. No sé quiénes son esos guardias creen Argenta. You really don't know? The Silvermane Guards are Bellabog's soldiers, enforcers, and police. Let's just say they're not the most flexible of people. And they like paying visits to folks in our line of work. Seems like you guys really are new to the business. To be young and naive again. How about this? As a senior in the field, which I'm sure you don't mind me saying, I'll give you some free guidance. There are ways of doing things in this profession, and you better get familiar with them. Moving in the shadows, finding the goods, pricing your stock, hiding from the guards. There's an art to all of it. No need. Why don't you just take us to the city? We don't really know the way. The city? Already? I haven't even started trading yet. Well, showing you the way is easy enough, Missy, but it would cost. But it would be my pleasure.
Kindness is Sampo Koski's middle name. Follow me, friends, and keep quiet. We don't want to be spotted by the guards. So why were you hiding from the Silvermane guards? Yeah, we're just storing a few relics away from prying Las eyes. marcas Nothing del sí serious. abajo. If it weren't for the uncompromising nature of our civil service, there'd be no need for secrecy. So whereabouts you guys from, anyway? I don't mean to pry or anything. I just care about my friends. No pressure. Rule number 7, never leave a footprint. I have my own special technique called invisible snow walking. Helps me throw off pursuers in no time. Who are they? You remember the Silvermane guards I mentioned? That's them! Help me, old friends! I don't want to be caught! It's the suspect and his accomplices. Arrest them! Ah, ya. It's now or never! No son nada comparado a los bichos de la expresión espacial. Hey, where do you think you're? Decisive strike! Palman. It's too late to repent. The time is now. A guest with no man? My turn. Watch this! Hay uno con I escopeta. have no interest in stoking conflict. ¿Por qué? ¿Por qué la escopeta, bro? Scared yet? ¿Por qué la escopeta? Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move! This is our chance. Take this! The truth of life and death. This sanctuary is but a vision. Muerto. ¿Ah? Jeopard. Me imagino. Sí. Hay otro combate más. I, Japard Landau, captain of the Silvermane Guards, order you to relinquish your futile resistance. Ah, golpéame otro más. That Sampo cheated us all. Wait till I get my hands on him. Suspect! Relinquish your resistance! A gift from the stars. So I'm a criminal, huh? Forget Sampo. Wait until I get my hands on you. Let's make it quick. Rules are made to be broken. Stay focused. For glory! Clemency? Never heard of it. With me out here, how can we lose? Let's go. Resistance is futile! You can't run! Try that again! Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move! The truth of life and death. This sanctuary is but a vision. Everything's ordained by the stars. Oh, profound secrets of the stars! Give these trailblazers your blessing! 「
give you a present! Vale, Let's más make it escudo. quick. It's too late to repent. In the name of preservation! Go away! And the prime suspect? The one with the blue hair? Apologies, Captain. We lost him during the pursuit. We can't find his footprints. No matter. We have his accomplices. He'll be close by. Plot. No somos sus cómplices. Yeah, we'd never team up with someone like him. I'm not trying to talk our way out of this, but we're not friends with that scoundrel. Did you see how fast he ditched us? We rescued him from the snow out of the kindness of our hearts. We had no idea he might be using us to get past you. Are you really dumb enough to fall for his... I'm a captain, not an adjudication panel. As a Belobog citizen, you have the right to defend yourself, but that can only take place under the scrutiny of the architects, not now. Take them away. But we're not from Belobog. Nuestro equipamiento no se parece nada a lo suyo. Marzo, enséñale las fotos. Photos? Ah, you're a genius. You've probably never seen what your planet looks like, right? I took this one. Behold, Yarilo 6. You mean to say that this white ball that's here, that's our home? It is said that a long time ago, strange visitors from beyond the sky would visit us here. But that after the eternal freeze, the blizzards made passage impossible. But these people are... This decision is beyond us. If what they say is true, then only the Supreme Guardian may decide their fate. Our job is to present them before her. Nothing more. Outsiders, follow me. Belobog lies beyond this blizzard. Welcome to Belobog, the city of preservation. Wow, está bueno el PNG. Hey, it feels like it got a bit warmer. That's because you're in Belobog, the last bastion of humanity. Last bastion? 700 years ago, monsters from beyond the sky set the world ablaze. The land was turned to scorched earth, with raging infernos and billowing towers of smoke stretching beyond the horizon. In the midst of the conflict, the eternal freeze descended without warning. Suddenly, sweeping winds brought blizzards which buried the invading legion. Belobog was all that remained. The steadfast architects built this city. Under the protection of Klepoth, the preservation, Belobog remains forever warm in the face of unrelenting cold. He's sure saying some weird stuff. Marked change in tone. It sounds like he's quoting from a historical record. Uh-huh. So why is he telling us all this? You wanted to know. We saw strange creatures outside the city. They must have come from a tear in corroded space. A fragmentum, correct? How do you... That's right. Out there in the blizzard, there are still many threats, including the monsters you saw. The Silvermane guards are continuously engaged with the enemy, but I'm afraid the situation is bleak. After your meeting with the Supreme Guardian, I would like to consult you on this matter. We're here. This is Klepoth Fort, the heart of Belobog.
La fortaleza de Clipoth. Clipoth is the symbol of preservation. Under Clipoth's impulsion, the architects constructed Belobog, thus protecting the spark of civilization from disaster and the eternal freeze. To show our reverence, we named this fortress after the Aeon themselves. The architects, under the protection of Clipoth, have continued to lead this city forward, repelling all manner of disasters. This fortress is also the residence of the Supreme Guardian. The Supreme Guardian? The leader of Belobog, elected and appointed by the architects. The Supreme Guardians have watched over this city for generations, sheltering the people from harm. The current Guardian is Madame Cocolia Rand. Every major strategic decision is issued by her. Cocolia. Whoa, she sounds like a big deal. I will now bring you to see Madame Cocolia. Please have your words at the ready. Her time is precious, so she prefers concise communication. We're gonna see her right now? Can I at least find a place to freshen up first? You've got some snow in your hair, but no one will notice. I've dispatched a messenger to send word. Madame Cocolia will be aware of your arrival. Come with me. But that's a meaningless sacrifice. How can you... Bruñ. You may leave, Branya. Visitors have arrived. Yes, Mother. Madam Guardian, I have brought 3 outsiders to see you. The messenger informed me. Well done, Gepard. You may leave. Welcome, visitors from beyond the eternal freeze. Yes. Or perhaps I should say, from beyond the sky, no? I am Cocolia Rand, Belobog's Supreme Guardian. I would be grateful if you could tell me why you have come. Ya entiendo todo. Siberia y este lugar es un planeta congelado. Claro, ya. Entonces, ¿confían que venimos de más allá del cielo? Do you wish me to doubt it? Or perhaps you're not confident in that identity yourself? No, I do not doubt it. I can see that you are not from this world. The architects remember the history well, else we should forget it. I know that in the distant past, before the Eternal Freeze descended or the Legion invaded, this world was once prosperous beyond measure. An Aeon connected our planet to other worlds, and we discovered the endless possibilities of the boundless universe. We also came to know of Clipoth, the Amber Lord. Under their attentive gaze, we built the city walls. So do not be surprised. For 700 years, the architects have received no further communication from the stars. But I knew of your existence. Tell me why you have come. Queremos ayudarles. We came here for something known as a stellaron. A stellaron? Objects that fell from the blue on separate worlds. Their appearance spelled disaster. Many of the planets we visited have suffered their effects. You mentioned invasion by the Antimatter Legion. Soon after their arrival, this planet suffered the Eternal Freeze. At the same time, the phenomenon known as fragmentum space corrosion began to occur. Correct? Correct. El hielo eterno fue causado por el Stellaron. O Stellaron. Stellarons bring about different disasters on different worlds, but every world seeded with a stellaron will give birth to fragmentums. You can see us as kind-hearted interstellar public servants, lending a helping hand to any world affected by a stellaron. Your analysis of our current circumstances is clear. We have indeed suffered the disasters you speak of, some of which prove vexatious to us even today. But why should you care? Even if this stellaron you speak of did bring about disaster,
I fail to see its connection to you. I don't believe that anyone would go to such lengths to help a world unrelated to them. Unless they had something to gain. You're right. Our reason for coming here is not purely selfless. If we don't seal the Stellaron, we cannot leave this planet. Ayúdenos a encontrar el Stellaron. If we can get rid of it, your world will be safer too. You know how to seal the Stellaron. We have the relevant means. Very well. I believe you. If our present situation is truly the result of this so-called Stellaron, then your arrival is the hope that Belobog has waited 700 years for. I am willing to assist you in any way possible to help you locate the Stellaron. It's getting late, and you must be tired. I will arrange for you to stay in our most comfortable hotel. Rest there and get a good night's sleep. Tomorrow at noon, I will dispatch someone to escort you here, and we can discuss this urgent matter in greater detail. Muchas gracias, Supremo Guardián Supremo. Supreme Guardian. It should be me thanking you. Visitors from beyond the sky. I too need some time. I will go over our records for anything that may be connected to Stellarons. Please excuse me for not escorting you further. Ok, eso está chistosón de que el primer planeta que visitamos tenga que ver con Broña. Así que... Of course, I understand. Do not worry. I have a way. Cocolia siempre jugando sucio. Genial. It seems that the Supreme Guardian holds you in high regard. I have received orders that your movements are no longer to be restricted. Qué mujer tan impresionante. She's the big shot. Definitely got that Queen of the Castle vibe going on. Oh, so cool. I'm afraid I still have duties to attend to. I must return to my post. I hope you enjoy your stay in Belobog. Wait, can you recommend some sites? It's not that late. We want to take a look around. Well, I'd say that Golden Theater and the History Museum are both worth a look. However, you'd need a pass to get into the museum. I recommend you visit Everwinter Monument first. It's Belobog's most symbolic landmark. And if you enjoy music, you could head to Neverwinter Workshop. You can sometimes catch an outdoor performance there. The artist is... you'll see. Oh, and if you're staying at Goethe Hotel, please avoid the alley that runs next to it. The one with Silvermane guards stationed there. It's started to be affected by corrosion recently, so it's been sealed off. So the corrosion is inside the city. That's a grave situation. Yes, we're mounting a resistance as we speak. I must leave now. I hope all goes well for you. Vale. Pues vamos a visitar todos estos lugares. Tan grande es el lugar, déjame ver. Es a la verga. Bueno, sí, un poquito grande. Y hay piso 2, además. Vale. Wow, look at the carved ice. It feels perfect for this city somehow. Whatever it's made of, it can't be ice. I guess you're right. It's actually pretty warm in the city. Hey, what's with all the children over there? Should we go and take a look? So let me introduce myself. I'm the intelligence officer for the Silvermane Guards, and a temporary guide for the A Journey Through Belobog's History program. But you can... Yes, Miss Ayla. Okay, guys. Take a look over here. This is the architects, are followers of the Aeon Klipot. It was they that foresaw crisis, built up our walls, and established Belobog, preserving the spark of human civilization. Everwinter Monument is made up of 2 parts. A gear that symbolizes knowledge and industrial strength, and huge ice crystals. Any questions? Vale. Vamos a ver.
You know Los what I mean. alrededores. Neverwinter Workshop. Hey, didn't Japard say there'd be a show here? He said you can sometimes catch an outdoor performance. Sometimes being the operative word. Ah, darn. I wanted to see one. Oh, I'd been wondering. You see that heater over there? Why do they keep it outdoors? This city is so weird. Normally you'd want a heater inside a building, right? ¿Será así como se enfrentan al hielo eterno? If so, I'm not sure mighty is the right word for these architects. Tiny heaters are no use against the Stellaron disaster. You guys sure have a lot to say about that broken heater. Oh, wow, she's cool. ¿Está estropeado? Yep, touch it and find out. Ice cold. I was just about to fix it up. I forgot to introduce myself. The name's Serval. I'm the owner of this workshop. If you got any broken equipment lying around, you can always come find me, though I can't guarantee I'll be interested in fixing it. Oh, we're okay. I was Curious about the heater? It's just a standard geomarrow radiator. You can find them anywhere in the administrative district. Acabamos de llegar y todo resulta nomás para Only nosotros. just got here? Ah! I figured it out! I heard a loudmouth guard say that a group of outsiders had met with Cocolia. You must be them? What an honor. Where are my manners? We can talk about heaters all day if you like. Let's have a chat. Podemos hablar de los calefactores. Estupendo. Ay, por aquí. The heater you saw is just a standard geomarrow radiator. They may not look like much, but they're a real lifeline to the people. The blizzards here are brutal. If we didn't have a reliable way of keeping warm, Belobog would long since have become a dead city, both above and below the surface. ¿Qué es la It's an ore, geomarra? a special energy resource. Whether it's keeping the city warm or keeping our counters ticking, everything runs on geomarrow. Geomarrow grows beneath the surface of the planet, and specialist underworld mining teams are there to extract it. Transport lines shuttle it up to the surface. In the overworld, we use the same lines to ship surface goods and aid down to the underworld. ¿Cómo que en la superficie y debajo de You ella? didn't know? Belobog is structured like two big connected disks. The overworld is responsible for administration and trade, while the underworld is responsible for energy supply and resource extraction. However, due to an order that was given many years ago, nobody has moved between the overworld and the underworld in a long time. I shouldn't be talking about this. Pretend I never said anything. Porque están fuera de esos calefactores. Isn't it just like cooking food over an open flame? If the house is a pot, then the heater is the stove it rests on. When she puts it like that, it actually starts to make sense. Gracias por tus explicaciones. No sweat. This is your first time in Belobog. I just want you to feel some of the warmth the city has to offer. Hey, seeing as there's nothing on your plate just now, want to help me fix up this machine? Just a bit of manual labor. You might find it interesting. Great. Claro. Then let me give you a demonstration first. Veamos. Reparar. Umbral del fluido magnetotorreológico. Gira los módulos para ajustar el circuito y dirigir la corriente eléctrica hasta la fuente de alimentación. Desde la fuente de alimentación hasta el punto final. La reproducción se completa cuando todos los círculos del punto final están conectados a la corriente. Los bordes de los módulos que no se pueden generar se mostrarán en rojo cuando los selecciones. Esta es la fuente que sale de la corriente eléctrica. Es el extremo que se puede desbloquear tras recibir suficiente energía eléctrica. Gira el modelo para cambiar la... Ahí está. Ahí está. So that's how it works. Nice. You guys are pretty handy. You picked that up in no time. Want to be my assistants? Average pay, but I'm a good boss. Uy. Ay, es que...
uno puede sacar final malo. O sea, yo digo, no sé si lo hace, pero me temo que... I was only kidding. Well, I'd better carry on here. Why not have a better look around? My workshop will always be open to you. And your wallets, of course. Así que era una broma, ajá. Pero no todas las decisiones que tomas en este juego son bromas. Porque al final del día, estás jugando en Honkai. Jugando en Honkai al final del día. That's the alley that Shepard mentioned. The one contaminated by the fragmentum, right? I can't believe how close it is to the city center. They hadn't identified it. I bet all the shops and hotels in the vicinity would have had to close down by now. Move back! This is your final warning. But my proof of property is inside. I don't have any... The fragmentum has already corroded this block. You can make a property retrieval request to the architects, but only Silvermane guards are permitted to enter here. I can't believe fragmentum corrosion has spread into the city. No wonder there are so many soldiers stationed there. Este mundo está en graves problemas. It sure is. But at least we're here. Once we seal the Stellaron, they can get back to the good life. Please try to understand, sir. Backwater Pass has become very dangerous. We're just here for your safety. If I can't get my proof of property, it doesn't matter how safe I am. Out of my way! Let me pass! Vale. Veamos cuánto tiempo llevo grabando. Casi 2 horas de nuevo. ¿Podría dejarlo hasta aquí? Un cubo de basura. Un cubo de basura ordinario. ¿Qué quieres hacer? Te resistes a la tentación de abrirlo. Cubo de basura. Cubo de basura. Ay. ¿Hay más cosas? Vale. Eso es el... So tired. I just want to put my head on a pillow and drift off. Seems like the first day of our trailblazing expeditions is always pretty eventful, huh, Dan-hung? Yeah, it's because you've got too much energy. Veamos si con suerte nos encontramos algo. Wow, what a beautiful lobby! It's gonna be soft mattresses and cushiony pillows tonight. Wanna have a pillow fight later? Huh? I bet they're stuffed with goose feathers. March. Earlier in Klipoth Fort. Stop, I know what you're gonna say. March, you said too much back there. March, you shouldn't reveal our goal to people we don't trust. Meanwhile, you guys were beating around the bush and speaking in riddles. But check it out. Seems like we landed with a pretty sweet deal, right? We get the royal treatment, rooms in a beautiful hotel, and the full support of the locals. As far as trailblazing goes, this is smooth as heck. That's not what I was going to say. All right, spit it out then. Earlier in Klipoth Fort, were you paying attention to the Supreme Guardian? Yeah, of course. This isn't my first expedition, you know. My powers of perception are sharper than the sharpest blade. Entonces, ¿notaste algo? Nope, she seemed normal to me. She was kinda harsh at first, but she turned out to be a nice, reasonable lady. Although, it felt like she was looking through me. As in, I know she was speaking to us, but it seemed like her gaze was fixed on something far away. I had a similar feeling. Almost as if we weren't the only people in the room. Do you have to put it like that? That's scary.
Creo que se están dejando llevar por su imaginación. It's possible. Perhaps I'm too sensitive. She did promise to help us. I just hope she keeps her word. Let's get some rest. We need to save our energy for the discussions tomorrow. ¿Hay algo para No. Is there anything left to do? We're meeting the Guardian tomorrow. There won't be any time for sightseeing. Salgamos otro rato. Aquí había algo para recoger. Luego ya podemos volver. Is there anything left to do? Ya tuvimos suficiente diversión por hoy. Descansemos. It was a long day today. All I need is a hot shower and a good night's sleep. Tengo un mal presentimiento. Well, don't talk about it then. Let's get to bed early and save our energy. I sense the next few days could be tiring. Well, I'm off to my room then. Express lights off! Who are you? What are you? We are allies. Allies of the Guardians in generations. What do you want? To rebuild its size to help you achieve your wish. Ah, ya es día. Hay algo para recoger. Siempre hay que investigar. A ver. No te lo puedo creer. Hey, did you... There's a group of Silvermane guards at the entrance. And I don't think they're here to say hi. If this is our escort, it's less friendly than I was expecting. Tal vez no hayan venido a escoltarnos. I guess we'll have to find out. Let's go and meet them. We won't know until we're down there. Hey, Commander Bronya is waiting for you all down below. Hurry up and go see her. And no tricks. Are we in a lot of trouble? Okay. A ver. Acá. Uy. Mira lo que me acaban de dar. Vamos a tirar el gachapón. Vale. Caca. Pura caca. Genial.
Bueno, otro personaje más para la lista, supongo. En fin. Aquí voy a terminar el segundo capítulo, episodio, no sé lo que sea esto, de Honkai y STARRAIL para continuar de una con el tercero. Así que nada, yo me despido aquí justo antes de que la historia se ponga buena para poner un poquito más hype. Que nada, hasta la próxima. Adiós.